Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PAU de Biología de junio de 2023 de la Comunidad Valenciana. Examen que se ha hecho esta tarde a eso de las 3:30 o 3 de la tarde. Pregunta 1. A partir de la forma lineal de la fructosa, indica el número de carbonos asimétricos que posee y el número de isómeros ópticos posibles. Recordar que un carbono quiral es aquel carbono que comparte 4 enlaces distintos y el número de isómeros posibles será 2 elevado al número de carbonos quirales. Aquí tenemos la fructosa, que es una cetohexosa. El carbono 1 no es quiral. El carbono 2 tampoco, porque tiene doble enlace con el oxígeno, es el carbonilo. El tercero sí es quiral, porque esto es distinto, distinto, distinto y distinto. El cuarto también es quiral y el quinto también es quiral. No sería quiral el carbono 6 porque tiene 2 hidrógenos repetidos. Fijaros que lo podemos incluso dibujar. Fijaros el carbono 3, esto es distinto, distinto, distinto y todo esto es distinto. Si nos vamos a el carbono 4, lo mismo, fijaros, en otro color lo veremos, veis, esto es distinto, distinto, 2 carbonos quirales, y si nos vamos ya al penúltimo, pues también vemos que es quiral, ¿no? Esto es distinto, distinto, distinto y distinto. El último no sería quiral. Así que el número de carbonos quirales o carbonos asimétricos serían 3, y por lo tanto 2 elevado a 3 tendríamos hasta un total de 8 isómeros ópticos posibles. Bueno, en el apartado B nos dicen que la fructosa puede tener 2 formas cíclicas. Señale qué grupos reaccionan para formar la estructura cíclica, el anillo de furanosa, y en qué se diferenciarán de las 2 formas indicando sus nombres. Fijaros aquí, en esta imagen que he puesto aquí a la derecha, que tenemos la fructosa. La fructosa es un monosacárido que cicla, es una cetohexosa, y fijaros que el grupo carbonilo, que es el carbono 2, que ahora cuando cicle se llama carbono anomérico, que se convertirá en un centro quiral con 2 posibles configuraciones, fijaros que se genera un enlace hemicetal entre el carbono carbonilo, la acetona del carbono carbonilo, del carbono 2 con el carbono 5, y entonces obtenemos un furano, una forma cíclica de la fructosa, que es un anillo de 5 miembros, que sería en este caso una fructofuranosa. Y fijaros que como el carbono carbonilo ahora se convierte en un carbono anomérico, se convierte en un centro quiral con 2 posibles configuraciones. Si el alcohol está debajo del anillo es alfa de fructofuranosa, pero si estuviese arriba, es decir, si esto fuera al revés, el alcohol estuviese en la parte superior, pues diríamos que es beta de fructofuranosa. Así que las 2 formas que podríamos obtener indicando los nombres sería una alfa de fructofuranosa o una beta de fructofuranosa, porque el carbono anomérico, que es el carbono 2, el que antes era carbono carbonilo, si el alcohol está debajo es alfa y si el alcohol está arriba es beta. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión. Dentro de la pregunta 1. ¿Qué es el colesterol y cuál es su papel en las membranas? Una pregunta muy clásica. El colesterol es uno de los esteroides más importantes dentro del grupo de los esteroles. El colesterol es uno de los de mayor interés biológico y su papel en las membranas está relacionado con su fluidez. También afecta a la permeabilidad de las bicapas lipídicas, disminuyéndolas frente a moléculas como el agua, ¿no? El colesterol regula la fluidez de la membrana en función de la temperatura para que no se pierda su actividad biológica, de tal manera que evita que se vuelva rígida con bajas temperaturas o que sea muy fluida con temperaturas elevadas. Es decir, lo que hace el colesterol es regular la fluidez de la membrana plasmática.
Pregunta 1.3. Indica qué biomoléculas tienen los siguientes tipos de enlace y en qué grupos se dan. El enlace peptídico, el enlace glucosídico, el puente disulfuro o el enlace hemiacetal. Perdonad, chicos, que aquí parece que sea un 0, es una O, o glucosídico. Bueno, pues un ejemplo de enlace peptídico pues sería el enlace entre dos aminoácidos. Aquí os he puesto una imagen para representar esto, pero no hacía falta dibujarlo. El enlace peptídico se da entre dos aminoácidos, que es un enlace de condensación entre un grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. Luego tenemos el enlace glucosídico, que por ejemplo se da entre dos monosacáridos para formar, por ejemplo, un disacárido, como el caso de la maltosa. Y un puente disulfuro es una interacción de tipo covalente, es un enlace covalente de tipo redox, que podría darse, por ejemplo, entre dos aminoácidos como la cisteína, donde pueden reaccionar formando el puente disulfuro sus respectivos grupos tiol, sus grupos sulfidrilo de la cadena lateral entre dos cisteínas. Y luego el enlace hemiacetal, pues en el enlace hemiacetal, cuidado que no hay que confundir hemiacetal con hemicetal sin la A, ¿vale? Un enlace hemiacetal, por ejemplo, es básicamente un enlace que se produce entre un aldehído y un alcohol, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto podría ser, por ejemplo, entre monosacáridos que estén conectados cuando ciclan, que sería, por ejemplo, el caso de la formación de hemiacetales, que se darían, por ejemplo, entre la ciclación, por ejemplo, de una aldoxosa, ¿no? Los hemiacetales se forman por una reacción de un equivalente siempre de un alcohol con un grupo carbonilo, que puede ser de un aldehído o una acetona, y esta reacción se cataliza, normalmente en medio ácido y es equivalente a la formación de hidratos, ¿no? Pero también podemos ver que hay enlaces hemiacetales, por ejemplo, en la formación de la glucosa, ¿no? Es decir, los azúcares en disolución se encuentran mayoritariamente en forma cíclica, se llama hemiacetal, y el hemiacetal se obtiene por el ataque de uno de los grupos hidroxilo de la cadena sobre el carbonilo, ¿no? Entonces, los ciclos que se forman, pues por ejemplo, sería de 5 o de 6 miembros, ¿no? Por ejemplo. Pregunta 2. Esta la hicimos en un directo. Recuerdo que incluso pusimos la imagen como ejemplo de la anhidrasa carbónica. Esto lo vimos en un directo que hicimos de YouTube. Pregunta 2.1. La anhidrasa carbónica cataliza la conversión de dióxido de carbono y agua a bicarbonato y protones. Esta reacción en presencia de la enzima es 10⁷ veces más rápida que en su ausencia. ¿De qué manera las enzimas aumentan la velocidad de las reacciones que cataliza? Bueno, las enzimas, lo que tenemos que decir primero es que una enzima es un catalizador biológico. Lo que hace una enzima es aumentar la velocidad de una reacción, no varía la energía libre de Gibbs, facilita la reacción en condiciones no extremas, no se consume durante la reacción, pero sobre todo lo que hace es disminuir la energía de activación. La reacción va a transcurrir a través de un estado de transición, que es un intermediario entre sustrato y producto, que es de mayor energía que el sustrato, es una barrera de energía de activación, y lo que hace la enzima es facilitar la formación de ese estado de transición que reduce la energía de activación, acelera la reacción química y además ese estado de transición suele ser complementario con el centro activo. Y luego te dice que una enzima podría catalizar el mismo tipo de reacción con sustratos distintos. Bueno, aquí podríamos decir dos cosas. Primero, antes que nada, es que las enzimas son específicas por sus sustratos. Esta interacción es precisa entre enzima y sustrato. Hay un sitio de interacción que es el centro activo, que tiene propiedades especiales para la unión y catálisis. Básicamente siempre decimos que las enzimas son específicas de su sustrato. Y la especificidad del sustrato a veces puede variar de unas enzimas a otras, pudiendo distinguir dos tipos, que es lo que hablamos de la especificidad amplia y estricta. Entonces, una enzima podría catalizar el mismo tipo de reacción con sustratos distintos. Bueno, en principio no,
pero si hay una especificidad amplia, podría actuar sobre un grupo de compuestos que estuviesen estructuralmente relacionados, aunque la velocidad de la reacción sea en función del tipo de sustrato. Y luego hay una especificidad que es muy estricta, que unen un solo sustrato, no unen otras moléculas, aunque sean estructuralmente parecidas, y las enzimas pueden incluso muestrar estereoespecificidad, discriminan entre isómeros ópticos como por ejemplo D y L, ¿no? Y esa interacción siempre a través de interacciones de tipo débil. Entonces, una enzima podría catalizar el mismo tipo de reacción con sustratos distintos. Podría pasar si esa enzima tuviese una especificidad de sustrato amplia. Pero bueno, no sé yo en el criterio de corrección que pondrán, porque esto requiere un conocimiento mayor de enzimología, pero en segundo bachillerato se explican que las enzimas son específicas de sustrato. Entonces aquí habría que explicar esto un poco de la especificidad de sustrato, que puede variar de unas enzimas a otras, pudiéndose distinguir dos tipos, es decir, una enzima que cataliza un tipo de reacción con sustratos distintos. Si estos son sobre un grupo de sustratos que fuesen estructuralmente relacionados, podríamos decir que sí. Pero bueno, aquí yo creo que supongo que se refiere a que digas que las enzimas son específicas del sustrato. Pregunta 2. Indica las diferencias entre osmosis y diálisis y plasmólisis y turgencia. Osmosis es el paso del disolvente entre dos soluciones de diferente concentración a través de una membrana semipermeable que impide el paso de las moléculas de soluto. Y diálisis es la separación de las partículas dispersas de elevado peso molecular, coloides, de las de bajo peso molecular, cristaloides, gracias a una membrana semipermeable que solo deja pasar las moléculas pequeñas, como agua y cristaloides, y no las grandes. Luego, la diferencia entre plasmólisis y turgencia. Bueno, pues cuando la célula tiene mayor concentración de solutos que el medio extracelular, se producirá la entrada de agua a la célula, lo que provocará un hinchamiento denominado turgencia celular en el caso de las células animales. La falta de pared va a provocarles la lisis celular. Y cuando la célula tiene menor concentración de solutos, tiene menor concentración de solutos en un medio extracelular, se producirá la salida de agua de la célula, lo que provocará que ésta disminuya su volumen, es decir, plasmólisis o crenación en caso de células animales, pudiendo ocasionar la muerte celular. ¿De acuerdo? Bueno, una pregunta bastante clásica, hay que decir. Siguiente cuestión, pregunta 2, y nos dicen: ¿qué moléculas se representan en la siguiente imagen? Identifica los componentes A y B y describe la estructura de la molécula. Bueno, aquí la figura representa el DNA, ¿no? Cada cadena de DNA está formada por la unión de desoxirribonucleótidos. Un desoxirribonucleótido está formado por la pentosa desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina o timina. En realidad, lo que está marcado como componente A podemos indicar que es el esqueleto azúcar-fosfato, porque vemos la ribosa y el grupo fosfato con su respectivo enlace fosfodiéster, y el B podríamos indicar que son las pares de bases. La que está indicada pues tiene pinta, al ver dos puentes de hidrógeno, es entre adenina y timina. Pregunta 3. La imagen presenta una estructura celular observada al microscopio electrónico. Nos piden indicar el nombre de los orgánulos marcados con las letras A, B y su principal función. Y luego observa las partes marcadas con números, se identifica el nombre de cada una, y luego estos dos orgánulos pueden establecer una relación funcional, explica indicando el papel de las partes señaladas con números. Bueno, pues el A vemos que es el retículo endoplasmático rugoso, tanto en el cartoon como en la fotografía de microscopía electrónica, y el B es el núcleo. ¿De acuerdo? Perdón, que aquí me falta un acento. Aquí las dos fotos que tenemos, las dos imágenes, fijaros que es la misma imagen, una en microscopía electrónica, otra con cartoon, pero básicamente es lo mismo, nos está representando lo mismo. Si nos vamos a los números, porque nos piden que indiquemos las partes marcadas con números, pues con números sería 1, pues tiene pinta de ser el lumen, 2 son los ribosomas,
¿vale? Fijaros porque aquí marca esta parte central, esta parte interior, esto es el lumen del retículo endoplasmático, el 2 son los ribosomas, el 3 tiene pinta de poro nuclear, aunque se ve mejor en la microscopía electrónica, y el 4 es la cromatina, pero parece que indique una zona oscura de la cromatina, entonces tiene que ser la heterocromatina, pero creo que en el criterio de corrección admitirían cromatina, simplemente. Bueno, y nos piden también que estos orgánulos pueden establecer una relación funcional. Claro que sí, porque el retículo endoplasmático rugoso, fijaros que está ubicado junto a la envoltura nuclear del núcleo, ¿no? Y se une a la misma manera que puedan introducirse los ácidos ribonucleótidos mensajeros, RNA mensajero, que contiene la información para la síntesis de proteínas. Es decir, hay una conexión entre el núcleo o las cisternas de la envoltura, las cisternas del núcleo con el retículo endoplasmático, hay una conexión, ¿no? Entonces el proceso de transcripción se lleva a cabo en el núcleo, donde las polimerasas pueden transcribir a través de la cromatina, y a través de los poros nucleares sale ese RNA mensajero para llevar a cabo la síntesis de proteínas en múltiples ribosomas, como vemos en la imagen, adheridos a la superficie de su membrana del lado del citoplasma, ¿no? Entonces esas proteínas recién sintetizadas son traslocadas al lumen del retículo endoplasmático, donde se lleva a cabo el plegamiento y procesado de las proteínas recién sintetizadas. Simplemente habría que indicar esto que hemos puesto. Pregunta 3.2, que es bastante larga. Indica cuál de las siguientes frases indica cuáles son verdaderas y cuáles son falsas, y en el caso de ser falsa, redacta la frase para que sea verdadera. Bueno, no he redactado la frase, creo que he puesto simplemente porque son verdaderas y falsas. Si queréis, ahora redactamos, ¿no? Durante la fotosíntesis se genera un gradiente de protones. Esta afirmación es verdadera. Durante el transporte electrónico en la fotosíntesis, los protones se acumulan en alta concentración dentro del espacio del tilacoide, y el gradiente de concentración entre el interior y el exterior de los tilacoides es una fuente de energía usadas como la enzima como la ATP sintasa. ¿Las mitocondrias tienen RNA y DNA? Pues esto es verdadero, porque las mitocondrias y los cloroplastos se consideran orgánulos semiautónomos que en algunos aspectos se parecen a bacterias y tienen su origen en bacterias, de hecho, ¿no? Bacterias, por ejemplo, del género Rickettsia, en el caso de procariotas, en el caso de cloroplastos y en el caso de mitocondrias, y en el caso de cloroplastos, las cianobacterias. Obviamente poseen DNA, RNA y ribosomas 70S, así que son capaces de sintetizar proteínas. Así que tienen RNA y DNA, por supuesto. 3. El ciclo de Krebs es una ruta anabólica en la que se obtiene energía en forma de ATP y poder reductor. Esta afirmación es falsa. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica que en realidad es catabólica y anfibólica, es decir, catabolismo pero anfibólica, porque algunos componentes del ciclo pueden ser precursores de otros compuestos, tiene un carácter anabólico, pero realmente es una ruta metabólica catabólica que forma parte de la respiración celular para obtener ATP y poder reductor en forma de NADH y FATH2. Así que la afirmación conforme está escrita es falsa. 4. El retículo endoplasmático liso se encarga de la síntesis, glicosilación y empaquetamiento de proteínas. Esta afirmación es falsa porque el retículo endoplasmático, la principal misión del retículo endoplasmático rugoso sí es la síntesis de proteínas. Ahí tendríamos que decir que las funciones del retículo endoplasmático liso son la síntesis lipídica, que aquí he puesto son la síntesis lipídica, detoxificación, desfosforización, por ejemplo, de la glucosa 6-fosfato y reservorio intracelular de calcio. Entonces, así sería la forma que podríamos corregir esta frase. 5. Las vesículas de transición-transporte se encuentran entre el aparato de Golgi y la membrana celular. Esto es falso, ¿no? Las vesículas de transición son sáculos con proteínas que han sido sintetizadas en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, introducidas dentro de sus cavidades y transportadas por el lumen hasta la parte más externa del retículo. Estas vesículas de transición son el vehículo de dichas proteínas que serán transportadas a la cara externa del aparato de Golgi. Aquí tendríamos que decir que son vesículas de transición de transporte, se encuentra entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, por ejemplo, para corregirlo. 6. El ciclo de Calvin tiene lugar en el espacio intratilacoidal de los cloroplastos. Esto es falso, el ciclo de Calvin tiene lugar en el estroma del cloroplasto.
7. El procesamiento del RNA ribosómico se realiza en el nucleolo. Esta afirmación es verdadera. El nucleolo es el sitio donde se transcriben los genes de RNA ribosómico. 8. La heterocromatina es la cromatina más compacta, por lo tanto, la que transcribe. Es falsa. Es verdad que la heterocromatina son regiones de la cromatina que se encuentran compactadas, condensadas, empaquetadas, pero que no están transcribiendo. Así que tendríamos que decir que es la que no transcribe. 9. El citoesqueleto es responsable del movimiento de orgánulos celulares o ciclosis. Esto es verdadero. El citoesqueleto produce la ciclosis y está vinculado con otros procesos como la división celular, crecimiento y diferenciación y, como no, movimiento celular. 10. Las células vegetales tienen una pared de peptidoglucanos. Eso tendríamos que decir que son las células, la pared celular de bacterias. El peptidoglucano-mureína es un copolímero polisacárido que contiene aminoácidos que forma una capa similar a una malla por fuera de la membrana plasmática de la mayoría de las bacterias, formando la pared celular. No está presente en células vegetales. Las células procariotas o bacterias pueden tener una pared de peptidoglucano. Las células vegetales, en todo caso, sería de celulosa, podríamos indicar. Esa afirmación es falsa, obviamente. Pregunta 4. Observa el esquema y responde. ¿A qué estructura corresponde? Bueno, está claro que se trata de una membrana plasmática, que es una bicapa lipídica que rodea la célula con proteínas periféricas y transmembrana y glúcidos en la capa externa, y cuya función es separar el medio intracelular del extracelular. También permeabilidad selectiva y transferencia de información sería una de las funciones de la membrana plasmática. Indica el nombre y al menos una función de las partes señaladas. Bueno, el 1 es una proteína canal, por lo tanto tiene una función transportadora. El 2 es un oligosacárido, parece que indique un oligosacárido o una glucoproteína, función señalización celular. El 3 es el colesterol. Entonces el colesterol contribuye al mantenimiento de la fluidez de la membrana y establece interacciones con ciertas proteínas de membrana para que puedan regular la actividad de estas. Y el 4 es un glicerofosfolípido o fosfolípido, que son constituyentes lipídicos de las membranas celulares. Luego el C nos pide que definamos transporte pasivo, activo y endocitosis. Transporte pasivo es que las moléculas de mayor tamaño o los iones pasan a favor de gradiente electroquímico a través de proteínas transmembranas. Cuando se unen a un ligando se produce un cambio de estructura que hace girar en la membrana y se suelta el ligando. Por ejemplo, un transporte pasivo sería esto, ¿no? Un transporte activo sería lo contrario, va en contra de gradiente electroquímico. Las moléculas de mayor tamaño o iones que tengan carga, que pasan en contra de gradiente electroquímico a través de proteínas transmembranas, cuando se unen al ligando se produce un cambio de estructura que hace girar la membrana y suelta el ligando. Ejemplo sería la bomba de sodio-potasio. Un ejemplo de transporte pasivo serían los transportadores GLUT, por ejemplo. Y definir endocitosis. Pues endocitosis es un proceso por el cual la célula introduce moléculas grandes o partículas y lo hace englobándolas mediante una invaginación de la membrana plasmática, formando una vesícula que acaba desprendiéndose de la membrana para incorporarse al citosol. Pregunta 4. También muy típica y repetida además, indica semejanzas y diferencias de la fotofosforilación y la fosforización oxidativa. La fotofosforización, recordar que está asociada a un proceso anabólico que se produce en los cloroplastos, se localiza en el estroma de los cloroplastos de las células vegetales y se desprende oxígeno, porque el dador de electrones es el agua, ¿no? Y los electrones son transportados desde el agua hasta las coenzimas oxidadas y obviamente se produce la fotólisis del agua. Se puede producir fotólisis del agua, es decir, se hidroliza agua, porque el agua es el dador de electrones. En la fosforización oxidativa está asociada a un proceso que es catabólico, que se produce en las mitocondrias de las células animales y vegetales y necesita oxígeno como último aceptor de electrones. Los electrones son transportados desde las coenzimas reducidas hasta el oxígeno, se forma agua y el proceso tiene lugar en la membrana interna de la mitocondria. El último aceptor de electrones en la fosforización oxidativa, que es el de la cadena de transporte de electrones, es el oxígeno. Entonces esto genera un gradiente electroquímico de protones que se acumula en el espacio intermembrana y eso impulsa la síntesis quimiosmótica
de ATP. Los dos mecanismos son mecanismos de obtención de ATP. La fotofosforización está asociada a los cloroplastos, a la fotosíntesis, y la fosforización oxidativa está asociada a la respiración celular y a la mitocondria. Pregunta 4.3. Explica las características estructurales que son comunes en mitocondrias y cloroplastos. ¿Qué características los relacionan con las células procariotas? Bueno, ambos orgánulos tienen en común y podrían tener en común con las bacterias. Bueno, tienen en común primero que presentan doble membrana que limita su espacio interior. Esto es porque se fagocitó en su momento pues una célula procariota, pero no tiene relación con las células procariotas. Pero sí que tienen relación y ambos orgánulos tienen en común es que presentan enzimas para sintetizar energía, es decir, tienen ATPasas y eso es común en bacterias, ¿no? Contienen ribosoma 70S, que es propio de las bacterias, y luego tienen un DNA circular y doble parecido al de las bacterias, ¿de acuerdo? Por aquello de su origen endosimbiontico, la teoría de Margulis. Y luego tienen un tamaño similar al tamaño de algunas bacterias, que eso también lo tienen en común con procariotas. Luego tienen mitocondrias y cloroplastos, se dividen por fisión binaria, al igual que los procariotas. Y luego el análisis de RNA ribosómico 16S de la unidad pequeña de ribosoma de mitocondrias y cloroplastos revela escasas diferencias evolutivas con algunos procariotas. Es decir, todo esto lo tienen en común los dos orgánulos, mitocondrias y cloroplastos, y quitando de la primera característica, las demás también las tienen en común con bacterias con células procariotas. Pregunta 5. Indica las funciones de las siguientes enzimas que participan en la replicación de DNA: helicasa, topoisomerasa, ligasa, RNA primasa y DNA polimerasa. Bueno, la helicasa, secuenciada por el gen DNAB, separa las dos hebras de DNA dúplex, requiere ATP. La girasa o topoisomerasa de tipo 2 genera un superpoblamiento negativo, requiere también ATP. Luego la ligasa une fragmentos de DNA nuevos sintetizados, generando enlaces fosfodiéster. La RNA primasa es una RNA polimerasa que sintetiza el primer, el cebador, que es un fragmento de 5 a 8 pares de bases de RNA, forma parte del primosoma. Las DNA polimerasas catalizan la formación de enlaces fosfodiéster dirigida por un molde de DNA, tiene actividad polimerasa 5'3' y la corrección de errores exonucleasa 3'5'. Requieren magnesio y un cebador con su extremo 3' OH libre. Es verdad que en procariotas hay tres tipos, como la POL1, que elimina el cebador mediante la actividad exonucleasa 5'3' y sintetiza DNA en su lugar. DNA polimerasa 2, implicada en la reparación del DNA, y la DNA polimerasa 3, que es la que lleva a cabo la síntesis de la nueva cadena de DNA a partir del cebador. Estos tres tipos indicados, recordar, son de procariotas, no de eucariotas. En el apartado B nos piden describir las modificaciones que se producen durante la maduración de un transcrito primario de RNA mensajero a eucariotas. Bueno, durante la maduración del RNA mensajero tiene lugar, pues, por ejemplo, el corte de intrones y la unión de exones o splicing o ayustaje. También la modificación de los extremos 5', que es adición de la caperuza de metilguanosina trifosfato, y en el extremo 3', la adición de la cola de polía. Bueno, el apartado C nos piden escribir la secuencia de RNA mensajero a partir de la siguiente secuencia de DNA molde e indica cuál es el número de máximo de aminoácidos que puede codificar explicándolo razonadamente. Bueno, nosotros tenemos aquí que esto nos están diciendo que es DNA molde minus. Eso significa que podemos hacer el complementario, que es DNA codificante, y aquí tenemos 3', que sería citosina, lo contrario, que sería guanina, timina. Vamos a hacer el complementario de DNA codificante si queréis. Adenina, citosina, guanina, timina, timina, citosina, timina, adenina. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer, como esto está en 5', vamos a hacer el mensajero. Recordar que el RNA mensajero tiene lo mismo cambiando que el DNA codificante, pero cambiando la timina por uracilo, ¿no? Entonces, si lo ponemos en 3', sería guanina, uracilo, adenina, citosina, guanina, uracilo, guanina, uracilo, citosina, uracilo, adenina. 5'. Y en realidad tendríamos que darle la vuelta para que quedara mejor. Entonces sería adenina, uracilo,
citosina, citosina, uracilo, guanina, guanina, uracilo, guanina, guanina, citosina, 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 adenina, adenina, uracilo, guanina, guanina y 3'. Bueno, pues aquí me ha salido un poquito doblado, pero vamos. Lo que no veo es un codón de inicio, pero bueno, vamos a coger que aquí hay un codón, 3, 4, 5, 6 y 7. A ver cuántos hay, haber contado bien. 1, bueno, empezando por aquí, vamos a empezar al revés. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perdón, que no sé contar. 6, hay 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues aquí lo que vemos, bueno, no hay un codón de inicio, realmente no vemos un codón de inicio, pero el número máximo de codones que vemos aquí son 6, entonces podríamos decir que el número máximo de aminoácidos que se puede codificar es de 6, teniendo en cuenta que cada aminoácido está codificado por un codón. Fijaros que nos dan la secuencia de DNA molde, es decir, nosotros teníamos el DNA molde, hemos sacado el DNA codificante y a partir del DNA codificante hemos sacado RNA mensajero, que tiene lo mismo que el DNA codificante, cambiando la timina por uracilo. Y luego lo hemos puesto con la polaridad de 5', 3', que sería la dirección en la que se llevaría a cabo su traducción. Pero podemos dejarlo en 3' si queréis, no hay ningún problema, mientras que la polaridad esté indicada. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión. Define el ciclo celular y cada una de las fases en las que se divide. Bueno, el ciclo celular es el conjunto de fases que se suceden de forma cíclica y que abarcan el crecimiento y división sucesivos de la célula. Comprende 4 fases. La fase G1, que es la fase de crecimiento de la célula, alta actividad anabólica o de síntesis. Fase S, en ella la cromatina se descondensa y se duplica el DNA. Fase G2, fase de preparación para la mitosis, en la que se sintetizan los componentes celulares que se van a necesitar en la mitosis. La cromatina empieza a condensarse para formar los cromosomas. Y la fase M, división celular, en la que la célula se divide en 2 células hijas iguales. Incluye la cariocinesis, división del núcleo, y la citocinesis. A veces puede entrar en fase G0 al final de la fase G1, aunque las células se diferencian, pero eso no haría falta indicarlo. Simplemente indicar G1, S, G2 y M sería más que suficiente. Pregunta 6, y esta ya es de genética. Si suponemos que el color de los ojos en humanos está controlado por un gen con 2 alelos, B responsable de ojos azules y B que produce ojos marrones y es dominante sobre B, nos preguntan cuál es el genotipo de un hombre de ojos marrones que tiene un hijo de ojos azules con una mujer de ojos azules. Bueno, aquí el planteamiento sería el siguiente. Tenemos B mayúscula, que serían ojos marrones, y B minúscula, que serían los ojos azules. Entonces vemos que B es dominante sobre los ojos marrones, es dominante sobre los ojos azules. Y si el hijo tiene ojos azules, debe ser homocigoto para el gen, es decir, que su genotipo tiene que ser BP. De este modo, el único genotipo posible para el padre de ojos marrones tendría que ser este. Tendría que ser heterocigoto con el cruce PP. Y entonces ahí nos daría, si hiciéramos el Punnett, por ejemplo, lo podéis ver aquí mismo, pues veríamos que esto sería ojos marrones, ojos marrones, ojos marrones y ojos azules. Es decir, habría una proporción de... perdón, me he equivocado, no he puesto mal esto, perdón, que esto hemos dicho que era homocigoto, perdón. Entonces habría una proporción de un 50% de heterocigotos y un 50% de homocigotos, ¿vale? Perdonad, que esto ya es fruto del cansancio del día, y entonces aquí tendríamos que la proporción sería 1/2 de ojos marrones y 1/2 de ojos azules, ¿vale? Luego el apartado B nos dice que considerando el mismo apareamiento anterior, ¿qué proporción de los 2 colores de ojos cabría esperar en el fenotipo de los descendientes? Indicar los genotipos que se producirán. Bueno, pues las proporciones
de los dos colores de ojos en los descendientes del cruce anterior es las siguientes. Entonces existe, como bien hemos dicho, pues un 50% de posibilidades de que tengan hijos con ojos marrones, es decir, el genotipo BB, y un 50% pues de posibilidades de que sean ojos azules, que sería el genotipo BB. Y luego nos dice que la C, qué proporción cabría esperar en cuanto al color de ojos en la progenie de un apareamiento entre dos individuos de ojos marrones, cada uno de los cuales tenía un progenitor de ojos azules, y nos piden indicar los genotipos de los descendientes que se van a producir. Bueno, pues vamos a hacer ese cruce. Esto sería de la siguiente manera, en este caso el cruce es el siguiente, sería el parental heterocigoto que cruza con un heterocigoto, y entonces aquí tendríamos este cruce. Vamos a hacer el Punnett para que veáis. Esto sería un homocigoto, tendríamos heterocigoto, heterocigoto y homocigoto recesivo. Entonces aquí veríamos lo siguiente, veríamos que las proporciones de los dos colores de ojos descendientes de este cruzamiento son los siguientes. Existe un 75% de posibilidades de que tengan ojos marrones, o sea, los genotipos serían BB y BB minúscula, y luego existe un 25% de posibilidades de que tengan los ojos azules, ¿vale? Que sería el genotipo BP, ¿de acuerdo? Y ya lo tendríamos resuelto. Luego aquí nos dicen que cuál de las leyes de Mendel se supone que se aplica en el cruzamiento propuesto en la cuestión anterior. Razona la respuesta. Bueno, pues aquí tenemos que decir que el cruzamiento propuesto en el apartado C se aplica la segunda ley de Mendel o ley de segregación. Los dos factores hereditarios que informan para un mismo carácter son independientes si se separan y se reparten entre los descendientes aparejándose al azar. Es decir, cuando se forman los gametos, estos solo reciben uno de los factores hereditarios para cada carácter, y así los dos que estaban juntos en los híbridos de los parentales se segregan sin mezclarse, y el carácter recesivo aparece en la F1 aunque sus padres no lo manifestarán. ¿De acuerdo? Muy bien, con eso ya tendríamos la pregunta 6.1. Vamos a la 6.2. Responde sobre la traducción. ¿Cuál es la función de estos elementos de dicho proceso? Ribosoma, RNA mensajero, tRNA transferente, anticodón y sitio del peptidilo o sitio P. Bueno, en el ribosoma es donde se realiza la síntesis proteica, es un complejo ribonucleoproteico que está formado por un tercio proteico y 2/3 de RNA ribosómico. El RNA mensajero lleva la información para sintetizar la proteína. El RNA transferente es el encargado de transportar los aminoácidos hasta el ribosoma, y el anticodón está formado por 3 bases nitrogenadas que son complementarias con las bases del codón en el RNA mensajero. El sitio peptídico es el lugar del ribosoma donde se sitúa la cadena polipeptídica en formación. ¿Cuáles son las fases? Pues iniciación, elongación y terminación, que son las fases de la traducción. Y luego la C, todas las proteínas recién sintetizadas en eucariotas poseen metionina en su extremo N-terminal. Razona la respuesta. En eucariotas, el extremo amino-terminal o N-terminal siempre contiene metionina, ya que el codón de iniciación de la traducción está formado por el codón A u G, lo que se supone que el primer RNA transferente lleva unido el aminoácido de metionina. Es decir, el extremo amino-terminal siempre empieza con una secuencia peptídica, empieza con metionina, en caso de eucariotas. Si fuera procariota sería N-formilmetionina. Pregunta 7. En un artículo de periódico aparece la noticia: exitoso tratamiento de la artritis reumatoide con inmunodepresores. Sabiendo que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, ¿es verosímil la noticia o se trata de una fake news? Razona la respuesta. Bueno, esto es verosímil. Los inmunosupresores son medicamentos que reducen la actividad del sistema inmunitario, por lo que estos medicamentos disminuyen la actividad autolesiva del sistema inmune. Y la artritis reumatoide es una enfermedad de tipo autoinmune. Entonces, es verdad que puede tener efectos negativos, ya que al inhibir la acción del sistema inmune, el organismo es más propenso a padecer cualquier enfermedad de origen infeccioso. Así que esta noticia es totalmente verosímil. De hecho, los inmunosupresores son los medicamentos que se utilizan para tratar la artritis reumatoide, ya que es una enfermedad de tipo autoinmune.
Pregunta 7.2. A la vista del siguiente esquema de un agente patógeno, indica de qué tipo de agente patógeno se trata y nombre las estructuras señaladas con las letras A, B, C y D, indicando brevemente la composición y la función de A y C. Bueno, vemos que es un virus envuelto, ¿no? A es una glucoproteína, la espícula, B es la bicapa lipídica de la envuelta, C es la cápsida, D es la cápsida, aquí lo he puesto al revés, D es la cápsida, ¿vale? Perdonad que lo he puesto al revés, y C es el ácido nucleico, perdonad que esto lo he puesto yo al revés. Entonces, en A participa la fijación del virus a la célula, D es la cápsida que está formada por proteínas estructurales y cuya misión es proteger al ácido nucleico. Y C, que no lo he puesto, C es el ácido nucleico, que es el que contiene la información genética del virus. ¿Vale? Para que, pueda, porque son patógenos intracelulares obligados. Cuidado que aquí ya os he dicho que me he equivocado con las letras. D es la cápsida, D es el ácido nucleico y D, la cápsida está formada por proteínas estructurales cuya función es contener y proteger el ácido nucleico, y C pues, es el ácido nucleico que contiene la información genética del virus, y A pues, participa en la fijación del virus a la célula huésped. Algunos científicos consideran que estos agentes no se clasifican como seres vivos. Explica por qué. Bueno, los virus no se consideran ni organismos ni microorganismos, puesto que no poseen una organización ni son seres vivos. ¿Por qué? Porque son parásitos intracelulares obligados, es decir, no intercambian materia ni energía con el medio, no se relacionan, solo se reproducen, para ello necesitan infectar células, así que son parásitos obligados que causan enfermedades, por lo tanto son entidades acelulares, no se consideran células, no se consideran organismos ni microorganismos. Y luego nos pidan que citemos 2 enfermedades producidas por estos agentes patógenos, pues por ejemplo, de enfermedades producidas por este tipo de agentes patógenos, podría ser por ejemplo la gripe o el SIDA, causado en este caso, por virus influenza y el virus del VIH que causa el SIDA. Muy bien, siguiente pregunta, pero aquí podéis poner los virus que vosotros queráis, hay muchos, Se puede poner, por ejemplo, la COVID, lo que vosotros queráis, esto aquí se puede poner varias cosas. Pregunta 7.3. En relación a las enfermedades infecciosas, define el concepto de infección y patogenidad, y luego zoonosis, epidemia y pandemia, y cita un ejemplo en cada caso. Se llama infección a cualquier situación en la que un microorganismo patógeno se instala y crece en el huésped, produciendo una enfermedad, infección alimentaria por salmonela. Luego, por ejemplo, una infección alimentaria sería salmonela, por ejemplo, un ejemplo de infección. Y luego la patogenidad de los microorganismos se define como su capacidad para producir enfermedad en huéspedes susceptibles, ¿no? La patogenidad es la cualidad de una bacteria para producir enfermedad infecciosa en un huésped, siendo la virulencia la cuantificación de dicha capacidad. Ejemplo, podríamos poner las toxinas, ¿no? Que son sustancias producidas por el patógeno que tienen efecto tóxico. Tendríamos Clostridium botulinum, por ejemplo, que es una bacteria que en entornos pobres en oxígeno pues puede producir toxinas peligrosas. Y luego, zoonosis, epidemia y pandemia. Creo que se me ha olvidado definir zoonosis, pero voy a definir primero epidemia. Epidemia se denomina epidemia cuando una enfermedad infecciosa que afecta a una comunidad o región excede la incidencia prevista en un tiempo determinado. Un ejemplo es la viruela o la gripe. Y se considera pandemia cuando la epidemia afecta a grandes áreas geográficas. Son epidemias que afectan a un gran número de individuos en poco tiempo y una región muy grande. Y por ejemplos, hay muchos, ¿no? No hay muchos tampoco, por suerte. Ejemplos serían en el año 2003, que se produjeron un gran número de casos del SARS o neumonía asiática atípica, o el caso muy conocido, que lo conocemos todos, de la pandemia de la COVID-19. Y zoonosis es una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos. Los patógenos zoonóticos pueden ser bacterias, virus, parásitos o agentes no convencionales y propagarse a los humanos por contacto directo a través de los alimentos, el agua, el medio ambiente.
Representan además un importante problema de salud pública en todo el mundo debido a nuestra estrecha relación con los animales en el medio agrícola, la vida cotidiana, animales, por ejemplo, de compañía y el entorno natural. La zoonosis hay muchas, ya os digo que zoonosis es cualquier patógeno que se transmite de forma natural de los animales al ser humano y viceversa. Y ejemplos de zoonosis, por ejemplo, la fiebre por mordedura de rata o la tuberculosis, pero hay muchos ejemplos tanto de priónicas como víricas como bacterianas. Por ejemplo, la listeriosis, la siginosis, el tétanos, la tuberculosis, la salmonellosis, hay muchas, también las hay incluso hasta fúngicas como la tiña, ¿no? Pregunta 8. 8.1. Relaciona los procesos indicados con el género o familia de microorganismo implicado. Bueno, esta era bastante fácil. Tenemos el ciclo del nitrógeno, que ciclo del nitrógeno sería Rhizobium. 2. Una infección vírica sería la que está causada por el COVID, por ejemplo, que un coronavirus, por ejemplo el 1D, coronaviridae, que hay muchos tipos, el COVID-19 sería uno. Una infección bacteriana, pues sería, por ejemplo, por bacterias, por ejemplo, sería el cólera, por ejemplo, Vibrio cholerae, por ejemplo. Luego una infección por protozoos, pues por ejemplo sería Toxoplasma C por Toxoplasma gondii, que es una infección que genera la toxoplasmosis, ¿vale? Que es de tipo, que en realidad esto es un organismo, es un protozoo. Luego tenemos una infección por hongos, sería Cándida, ¿vale? Candida albicans. Luego una fermentación alcohólica, pues podemos meter Saccharomyces cerevisiae. La fermentación láctica vamos a meter a Lactobacillus. Y síntesis de antibióticos, pues tenemos Penicillium notatum, 8F. Así que las respuestas serían estas, ¿no? La 1, ciclo del nitrógeno, Rhizobium. Infección vírica sería Coronaviridae. Infección bacteriana, Vibrio, por ejemplo, cólera. Infección por protozoos sería, por ejemplo, infección por protozoos sería Toxoplasma. Toxoplasmosis, ¿no? Infección por hongos sería Candida albicans. Fermentación alcohólica sería Saccharomyces cerevisiae, levadura. Y la fermentación láctica, aunque también es verdad que la fermentación láctica podríamos meter, bueno, sí, Lactobacillus, músculo esquelético también. Y la síntesis de antibiótico, pues tendríamos Penicillium notatum. Muy bien, pasemos ya a las últimas cuestiones ya del examen. ¿Qué examen más largo, por favor? Muy largo este examen, ¿eh? Bueno, la pregunta 8.2 es una pregunta que estaba al lado de otra que hicimos en clase. Y se ha dado la casualidad que esta, creo que es de Aragón, hicimos en clase la que iba después de esta. Pero bueno, comentábamos que iba a salir algo así parecido cuando hicimos los directos. Durante la pandemia de la COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2, diferentes grupos de investigación a nivel mundial han estudiado la viabilidad de dos estrategias para terminar con este virus y la enfermedad que produce. Estrategia 1. Administrar a la población dicho virus atenuado o un antígeno del mismo, o el RNA mensajero que codifica el antígeno para producir una respuesta inmunitaria contra el SARS-CoV-2. Y estrategia 2. Administrar anticuerpos obtenidos a partir del suero de pacientes que han superado la enfermedad. ¿Qué nombre recibe la estrategia 1? ¿Qué nombre recibe la estrategia 2? Bueno, la estrategia 1 es la vacunación, ¿no? Y la estrategia 2 se conoce como sueroterapia. Bueno, fijaros que esto dijimos que tenía muchas pintas de salir este año en el examen, ¿no? Luego te dice, imagina que consigue que ambas estrategias funcionen con éxito aplicadas a esta enfermedad, y si una persona afectada por este virus llega a urgencias, ¿cuál de las dos estrategias crees que deberías aplicar? Justifica la respuesta en base al mecanismo de acción de cada estrategia. A ver, en este caso, de las dos estrategias más adecuadas sería la sueroterapia, ya que se administra anticuerpos para vencer un patógeno ya presente en el organismo, ¿no? Tiene un carácter curativo, no preventivo. Esto se debe a que los anticuerpos administrados actúan de manera inmediata contra el agente patógeno y transcurrido un tiempo, esto se degrada. Al no ser sintetizados por el sistema inmune del individuo, no se generan células de memoria, por lo que al desaparecer el individuo vuelve a quedar
tan desprotegido como al principio, ¿no? Entonces la vacunación sería la estrategia preventiva, ¿no? Se administra a personas sanas de manera que se les pone en contacto con el antígeno una primera vez y a raíz de este primer contacto el individuo desarrolla una memoria inmune, lo que lleva un tiempo al organismo, ¿no? Y si el individuo vuelve a entrar en contacto con el agente patógeno, si su sistema inmune producirá rápidamente la respuesta inmune secundaria, secretando inmediatamente una gran cantidad de anticuerpos específicos contra el agente patógeno. En el caso que se nos plantea en la pregunta, no tiene sentido aplicar la vacuna, ya que el paciente ya está en contacto con el antígeno. Entonces el tratamiento sería una sueroterapia. Luego en la C te dice que si analizamos la sangre de una persona enferma, ¿qué tipo de anticuerpos encontramos en caso de que se tratara de un primer contacto con el virus? Bueno, pues el primer contacto sería una respuesta primaria y entonces encontraríamos en una respuesta primaria inmunoglobinas o anticuerpos, ¿no? Inmunoglobinas de tipo M, ¿no? Las secundarias serían las inmunoglobinas de tipo G, pero en una primaria serían las de tipo M. Pregunta 8.3 y ya la última pregunta de un examen que ha sido muy largo, muy largo. Explica qué es un antibiótico y qué tipo de microorganismos lo producen. Bueno, un antibiótico es una sustancia producida por microorganismos que inhiben el crecimiento de bacterias, alterando la formación de su pared, la síntesis de proteínas o la replicación del DNA. Una gran parte de los antibióticos son producidos por hongos, como Penicillium notatum, y también por algunas bacterias como actinomicetos, actinomicetos no serían bacterias, serían en este caso streptomyces, por ejemplo, ¿no? Simplemente habría que decir esto, no habría que decir mucho más, simplemente que es un antibiótico, es una sustancia que es producida por un microorganismo y inhibe el crecimiento de bacterias. Hay muchos tipos de antibióticos, pero pueden alterar sobre todo la formación de la pared, síntesis de proteínas o replicación, cosas críticas para la bacteria. Bueno, hasta aquí este examen, espero que os haya resultado muy útil, espero que os haya ido muy bien. Algunas cosas hemos acertado, otras no, yo estaba convencida de que iba a salir cloroplasto, pero sí que ha salido la teoría de Lynn Margulis, de cloroplastos y mitocondrias, problemas de genética muy asequibles. Sabíamos que la diferencia entre suero y vacuna también iba a salir. Y bueno, algo de tráfico vesicular también nos ha caído. Lo único que no hemos acertado ha sido que no nos ha tocado cloroplasto, pero bueno, supongo que en la convocatoria de julio tocará cloroplasto. Bueno, espero que os haya ido muy, muy, muy bien. Espero que si habéis puesto otras respuestas pero son parecidas, seguramente lo tengáis bien. Y nada, que para los próximos exámenes que vayan bien y nos vemos en los siguientes vídeos. No olvidéis suscribiros, campanitas y todas estas cosas. Pues nada, chicos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.